En este vídeo vamos a ver la diferencia existente entre líquido y flexible. Vamos a aprender a diferenciar cuál es cada cosa y cómo poder utilizarlo en nuestro beneficio. Lo primero que tenemos que tener claro es que existen distintas medidas a la hora de realizar CSS. Estas pueden ser píxeles, EMs, REMs. También existen porcentajes. Podríamos definir un porcentaje, por ejemplo, del 10%. Y también existen otro tipo de nomenclaturas actualmente de cara a los dispositivos, sobre todo de pantalla de retina y todo este tipo de elementos. Esos de momento no los vamos a ver. Vamos a meternos un poco con lo que es la base de las estructuras. En este caso, píxeles, EMs, REMs y tantos por ciento. Lo primero que tenemos que tener claro cuando trabajamos con este tipo de medidas es para qué sirve cada una y qué función tiene. Puede resultar absurdo que yo os esté intentando explicar esto, pero es más importante de lo que creéis. Cuando estamos trabajando con un site responsive, debemos ser conscientes de las herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano. Por ello, os voy a explicar brevemente cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Imaginaros que tenemos, como veis aquí, un texto. Este texto está englobado en una capa. Si nos vamos a nuestro navegador, podéis ver cómo ese texto lo tenemos aquí. Es básico, no tiene ningún tipo de estilos, exceptuando dos clases. Una, la clase text, que actualmente le está dando 15 píxeles, y la clase content, que actualmente está definiendo que el ancho del contenedor es 450 píxeles. Vamos a modificar las clases para colocar EMs. En este caso estoy poniendo la clase content EM, que le define que tiene 24 EMs. Si yo salvo y actualizo, se me está modificando el tamaño, pero se me está modificando el tamaño para que sean 24 EMs. La pregunta realmente es, ¿qué son 24 EMs? ¿Cómo calcula él esos 24 EMs? Esos 24 EMs son calculados en base al tamaño fuente que viene por sistema en el body. Es decir, aunque nosotros no se lo pongamos, el body tiene un tamaño de fuente, normalmente el de nuestro navegador. Por ello, cuando trabajamos con responsive, es aconsejable definir un font size en el body. Si trabajamos con EMs, lo lógico sería que fuera un EM. Para que os hagáis una idea, un EM aproximadamente es equivalente a 16 píxeles, pero solo a partir de aquí hacia arriba es correspondiente y hacia abajo hay algunas décimas que van bailando. ¿Qué significa esto? 0,6 EMs son 10 píxeles, pero 0,72 son 12. Es decir, no es una regla exacta. Os aconsejo que os hagáis con una calculadora de EMs para poder utilizar esto. Si yo especifico que el font size es de un EM y me voy a mi navegador, ahora tenemos que 24 EMs sería por 16 y sacaríamos los píxeles que tiene. ¿Cuál es el problema o el hándicap a la hora de utilizar EMs? Bien, el hándicap a la hora de utilizar EMs es que estos son hereditarios. Si nosotros ponemos que el texto sea en EMs, lo que va a hacer es calcular en base al padre. En este caso le estoy diciendo que los EMs de este texto son 1. En base al padre, un EM de un EM serán 16 píxeles. Pero si yo modifico esto y le pongo 0,9 a lo que nosotros creeríamos que son 15 píxeles, él realmente hace la conversión en base al padre. Así que cuando utilicemos EMs hay que tener mucho cuidado con las herencias de clase. Lo mismo para los contenedores. Voy a poner esto como estaba. Si yo en el body en vez de un EM le pongo que sean 2 como fuente base, él automáticamente me va a hacer más grande el resto, tanto las fuentes que tengo definidas en EMs como los tamaños de contenedor que tenemos definidos. Si yo aquí en vez de 24 le pusiera 30, crecería automáticamente. Y solamente cambiando el valor del body, modificaría el resto. ¿Por qué? Por la herencia de clases. ¿Cómo podemos evitar que exista esa herencia de clases, pero sin embargo que siga creciendo? Para eso existen los REMs. Los REM se utilizan a modo de EMs, la diferencia es que no heredan del padre el tamaño del texto. De esta manera podemos certificar que esto va a crecer sin afectar a estos tamaños. Todo este tipo de ejemplos que estamos viendo y cómo se usan las nomenclaturas de medidas es con lo que se pueden realizar diseños líquidos y flexibles. ¿Diseño líquido qué significa? Diseño líquido significa el hecho de que nuestro contenedor
sea lo suficientemente líquido como para adaptarse a cualquier otro medio. Me explico. Si yo añado aquí una clase con, por ejemplo, el tamaño del contenido rem 24, vamos a cerrar la capa. Ahí está. Y salvo, no se ve nada. Vamos a irnos al inspector para que veáis exactamente a lo que me quiero hacer referencia. Entonces tenemos un contenedor por un lado y otro por otro. Si os fijáis, mi contenedor es más pequeño que el real. No se está adaptando porque no está cogiendo la medida correctamente. Si lo que queremos es utilizar píxeles, como veréis, también se sigue yendo. La única manera que tenemos de conseguir que esto funcione correctamente y sea flexible sería añadiendo porcentajes. Y como veis, ahora nuestro texto sí que está dentro. Por eso es tan importante saber manejar las unidades con las que estamos trabajando para hacer que nuestros sitios sean responsive.